Ya chicos, buenas noches con todos. Vamos a empezar la segunda parte de lo que vendría a ser el reforzamiento para su consolidado número 2. El día de ayer hemos explicado las anemias y caso de leucemias un tanto mieloides. Ahora vamos a ir a las leucemias linfoides. Puede ser que les venga un caso de algún tipo de leucemia o linfoma tal vez. Entonces más vale prevenir también. Aquí tenemos las leucemias linfoides agudas o linfocíticas agudas. Entonces, si en su caso clínico les aparece una linfadenopatía, es que están dentro de tal vez de un linfoma o de alguna patología netamente de los linfocitos. Ahora, aparte, esplenomegalia y hepatomegalia, siempre no va acompañado de la leucemia también, sea leucemia de tipo mieloide. Es algo que siempre sucede. Cuando evaluamos las leucemias linfoides, entonces podemos encontrar algunos linfoblastos tal vez anormales. Igual, cuando evalúan su hemograma, pueden evidenciar anemia, trombocitopenia y neutropenia. Neutropenia, obviamente, porque los linfocitos son los que se van a clonar anormalmente. Entonces, no le da mucho paso a los granulocitos. Entonces, sí o sí, linfocitosis. Pero de todas maneras vamos a encontrar blastos, ¿no? Blastos que van a ser de un extirpe linfoide. Entonces la trombocitopenia también va acompañada. Esos serían los tres marcadores principales. Cuando nos vamos a leucemias mieloides, ahí obviamente ya no es neutropenia, sino sería neutrofilia. O tal vez algún tipo de basofilia, también eosinofilia también. Esta clasificación, la de L1, L2, L3, si les viene un caso clínico de tal vez algún tipo de leucemia, sea L1, L2, les va a venir una descripción debajo, donde, por ejemplo, si estamos frente a una promielocítica, que ayer hablábamos, les va a venir presencia de Fagocel. Ahora, si nos vamos a este tipo de leucemias linfoides, en la L1, debajo de todo el hemograma, les va a aparecer descripción. Se evidencian linfocitos pequeños y tal vez un poco de este tipo de descripciones. Si lo describen tanto como el L1, que sería el tamaño celular, lo principal, entonces estaríamos frente al L1. Si nos vamos al L2, en tu caso clínico, abajo aparece. Se evidencian blastos y tal vez linfocitos de tamaño grande. Esa sería la diferencia entre un L1 y L2, el tamaño de las células. Un tanto tal vez un poco de esta descripción. Aparte, la L3, que ya estaríamos hablando del linfoma de Burkitt o también llamado L3, entonces te puede aparecer, se evidencian células de Burkitt o células de tamaño prominente, grande, con basofilia citoplasmática y vacuolización. Entonces estaríamos frente a una L3. Esa sería la diferencia entre una L1, L2, L3. Características, les va a dar las características si están frente a un caso de linfoma, leucemia, leucemia linfocítica o linfoblástica. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos también, por si les vienen linfomas, les van a describir así. Por ejemplo, nos vamos al caso 1. Se evidencian linfocitos anormales o anómalos con prolongaciones citoplasmáticas o pseudópodos abundantes. Entonces, en este caso sí sería una célula de linfoma. Y por ejemplo aquí dice, para todos los casos blastos 40%, nos dice que estamos frente a una leucemia aguda y linfocitos 50%. Entonces posiblemente encontramos con estas descripciones que nos dan, estaríamos frente a un linfoma de células peludas o células vellosas, cualquiera de esas. Entonces por si les viene esa descripción debajo de su caso clínico. Aparte tenemos el caso 2 donde nos dice, se evidencian linfocitos anómalos con bilobulación y núcleo atípico. Entonces, ¿a qué hace referencia a esa celularidad que vemos, ¿no?, en la imagen? Esos son células clivadas, entonces estaremos frente a un linfoma folicular. Si les viene esa descripción, sería linfoma folicular. En el caso 3 tenemos linfocitos anómalos multilobulados, más conocidos como flower cell. Ahí, ¿qué dirían? ¿Frente a qué caso estarían? ¿Qué me dicen ahí en el chat?
¿Frente a qué caso sería? Si te dan esa descripción. Los flower cell, ¿en qué casos aparecen? Estaremos frente a un caso de linfoma T del adulto, así se llama. Entonces, si te aparece esa descripción, linfoma T del adulto. Después nos vamos a, de igual manera, blastos 40%, sabemos que es una leucemia o linfoma de tipo agudo, entonces linfocitos 50%. Nos vamos, caso 4, se evidencian linfocitos de aspecto plasmocitoide o plasmocitos con citoplasma anómalo. Por ejemplo, aquí nos dicen un recuento de plasmocitos 40%. Eso quiere decir que los plasmocitos están colonizando todo médula ósea. Esto sería un caso de mieloma múltiple, por si te viene en descripción eso, plasmocitos elevados, mieloma múltiple. O leucemia de eh, leucemia de plasmocitos, así también se le llama. Después, el caso número 5, lo que les decía, ¿no? Se evidencian linfocitos anómalos con basofilia citoplasmática y vacuolización abundante. Entonces, en tu mente más o menos hace referencia a la célula y eso es lo que verías, ¿no? Entonces, esto acá hace referencia a la L3 o también llamado linfoma de Burkitt, cualquiera de las dos. Entonces, esas posibles descripciones les va a venir si les viene un caso de linfoma o de leucemia linfocítica. Hasta ahí, chicos, todo claro con leucemias linfocíticas y linfomas para seguir. Volver a repetir esa parte, por favor, Alessandro. Ya, ahora paso. A ver, de paso les pongo el nombre ya. Primero vamos aquí. Si en su caso clínico les aparece leucocitosis, que es lo principal, presencia de blastos y tal vez algún tipo de número elevado de linfocitos, pensamos más en una leucemia linfocítica. Entonces, posiblemente con el número de blastos dices que es crónica aguda. Te quedas con eso. Entonces, para tú clasificarlo, necesitas saber algunas cosas que te va a decir tu propio caso clínico. Entonces, dentro de la L1 vamos a encontrar linfocitos pequeños. Basta con eso, dices L1. Con esa descripción suficiente. En la L2, linfocitos grandes o celularidad prominente, grande, inmensa. Entonces, de ahí, en la L3 ya las características son más claras, ¿no? Donde ya evidenciamos basofilia citoplasmática. También va a decir que es de un grande tamaño y la vacuolización citoplasmática. Vacuolización a nivel del citoplasma. Esos huecos que vemos, esos agujeros blancos, son las vacuolas. Y esto hace la L3 o también llamado linfoma de Burkitt. Esos dos. De ahí nos vamos aquí. Si les aparece, se evidencian linfocitos anómalos con prolongaciones citoplasmáticas o pseudópodos abundantes. Entonces hace referencia a una célula peluda, una célula vellosa. Entonces sería leucemia de células peludas, cualquiera esa. Si vemos linfocitos anómalos con bilobulación y núcleo típico, entonces, ¿quién hace la bilobulación? Por lo general, las células clivadas, también llamados centrocitos. Entonces, estaremos frente a un linfoma folicular. Ahora, si evidenciamos flower cell o linfocitos anómalos multilobulados, haciendo esa forma de flor, entonces estaremos frente a linfoma T del adulto. De ahí, si les viene en descripción, se evidencian linfocitos de aspecto plasmocitoide o tal vez plasmocitos un tanto anómalos, entonces obviamente en tu recuento diferencial también va a haber plasmocitos muy por encima. Por ejemplo, un 40% que nos dice, ¿no?, que dentro de la médula se está proliferando, se están dividiendo los plasmocitos anormalmente.
Entonces este es un caso de mieloma múltiple o leucemia plasmocítica. Esas dos nombres. Ahora tenemos el caso 5, donde se evidencian linfocitos anormales como basofilia citoplasmática o vacuolización abundante, lo que les decía. Entonces sería una L3 como también un linfoma de Burkitt. Listo. Eso sí, tienen que memorizárselo. Al igual que, como les decía, por ejemplo, el Fagot Cell para la leucemia promielocítica, unas cuantas características también para saber si estás frente a un linfoma o algún tipo de leucemia, ¿no? En este caso, L1, L2, L3, leucemias. Estos son algunas células de linfoma, tal vez como el folicular, como la del adulto, el linfoma de Burkitt también. Cada uno tiene su nombre. Igual les voy a pasar esto para que se familiaricen con los nombres. Ahora sí, chicos, todo claro. Seguimos con hemostasia. O tal vez también les pueda parecer esto. Por ejemplo, eh, una característica, ¿no? Digamos, citometría de flujo es compatible y presenta celularidad de L1, por ejemplo, así. Vamos a ver más aquí. Así. Les puede parecer algo así. Citometría de flujo es compatible y presenta celularidad de un linfoma L1. Entonces a veces también te puede dar la respuesta, ¿no? Y en alternativas te puede aparecer leucemia linfocítica aguda. Entonces estarías, ¿no?, frente a ese tipo. Y de paso L1. Aquí también te sopla. Ya, chicos, vamos a continuar. Nos vamos a hemostasia nuevamente para que repasen, ya para que se les quede. También tenemos casitos aquí. Entonces, a nivel de hemostasia primaria, ¿quiénes lo van a medir? Tu recuento de plaquetas y tu tiempo de sangría. Estos tienen que ir de la mano. Si tú tienes tus plaquetas bajas, obviamente tu tiempo de sangría va a salir muy elevado. Entonces, tu recuento de plaquetas ya lo sabes. Aparte, tu tiempo de sangría también tiene su diferente tiempo que lo tienes que evaluar. Ahora, a este nivel, cuando hay alteración de, por ejemplo, tu recuento de plaquetas está normal y tu tiempo de sangría está prolongado, ahí sí tendría que ver algo, ¿no? Algo está pasando. Entonces, una de las primeras causas sería el antiagregante plaquetario. Entonces, pensaríamos primero en la aspirina. De ahí un poquito las limitaciones, por ejemplo, de 100.000 plaquetas menor a este número, no se le tendría que hacer tiempo de sangría. Creo que el día viernes en práctica, cuando estaban exponiendo, decían tiempo de coagulación. Es diferente, tiempo de coagulación te mide hemostasia secundaria. Tiempo de sangría es la que tiene su limitación y mide hemostasia primaria. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un caso, paciente, 75.000 plaquetas, se le hace tiempo de sangría, entonces obviamente que no. Las limitaciones te lo dicen, ¿no? Porque no, como les decía, no queremos que el paciente se esté desangrando por gusto, porque nos va a dar un tiempo de sangría muy prolongado. Entonces, la hemostasia secundaria o fase de coagulación va a ser medida en general por ¿no? Tu tiempo de coagulación en general. Entonces, posiblemente te salga elevado. Si te sale elevado es porque hay una falla tanto en intrínseca, extrínseca o vía común. Entonces, tu tiempo de coagulación es un marcador que netamente va para hemostasia secundaria. Te dice de que algo está pasando a este nivel. Ya no vas a pensar obviamente en tu hemostasia primaria.
Tu hemostasia primaria se queda solamente con esos dos, plaquetas y sangría. Ahora, tiempo de coagulación, ¿qué va a tener tu vía intrínseca? Esta va a ser medida por el APTT, APTK. Entonces, esta, cuando nosotros la vemos muy baja, es por tal vez algún tipo de factores, ¿no? Sea diferentes, ¿no? Lo primero que pensaríamos cuando está prolongado, cuando está elevado, entonces pensaríamos primero, sea las hemofilias, ¿no? A este nivel. Entonces, hemofilia A y hemofilia B. El factor 8 te va a medir hemofilia A, 9 hemofilia B. Entonces, para nosotros saber que estamos frente a estos factores, obviamente hay más factores que también se miden en la intrínseca, se hace el dosaje de factores para nosotros evaluar, ¿no? Primero las hemofilias. Entonces, nosotros hacemos esto, que es la prueba de mezclas también, para que si tal vez no hay ningún factor que se evidencia, pueden ser inhibidores. Y esta puede ser una pregunta que tal vez les hagan en su examen. Si tenemos un APTT, APTK muy prolongado, entonces te dicen factores están normales. ¿Qué haces? Entonces, prueba de mezclas, ¿no? Entonces aquí evidencias que son inhibidores. Están inhibiendo esta formación a nivel de intrínseca y le están haciendo prolongado. Algo que también se evalúa aquí es el INR. El INR que te dice que hay un fármaco, hay algo que está alterando tu hemostasia secundaria. Entonces, si tenemos un APTT, APTK alto, pensaríamos primero, ¿no?, en las hemofilias. Pero cuando vemos un INR alto, ya no piensas en las hemofilias, sino de que hay un fármaco, algo que está haciendo que esto se prolongue. Entonces, tu TP normal, tal vez un TT normal, entonces es por el consumo del heparina. Te puede venir y tú dices, no, paciente heparinizado. Listo, con eso ya tienes ahí bien también en tu examen. Por otra parte, tenemos extrínseca. ¿Quién lo mide? El TP. Este también, cuando se evidencia prolongado, se hace de igual manera el dosaje de factores. Todo para buscar el factor 7, es el factor más importante a este nivel. Se encarga de la extrínseca en general. De todas maneras, aquí también no olvidar tal vez algún tipo de prueba de mezclas. Igual la prueba de mezclas para saber, ¿no?, si tal vez si no son factores también pueden ser inhibidores. Porque también, aparte del 7, también hay otros marcadores que también miden, ¿no?, el TP. Entonces, si tenemos un TP muy prolongado, decimos, ya, posiblemente factor 7, podríamos pensar tal vez en una hepatopatía. Entonces nos vamos al INR que nos miente, no decimos, no estamos frente a esto. Entonces es por el consumo, ¿no?, como les decía, de un fármaco. Entonces sería la warfarina. INR te dice de que no estás frente a una patología, así en general. No te confirma. Entonces sería paciente warfarinizado. Si te viene algo así. Ahora nos vamos a la vía común. Esta va a medir, ¿quién lo mide? El TT. Y puede ser, ¿no?, una combinación de TP y TT, por ejemplo, que hace una hepatopatía. El TP, factor 7, son algunos marcadores tal vez de cómo están, ¿no?, a nivel del hígado, cómo están, si están produciendo algún tipo de factores. Entonces este también es un marcador hepático. Más un TT alto te dice que estás frente a una hepatopatía. Y aparte te mide, ¿no?, la fibrina, cómo está el fibrinógeno para que se forme la fibrina. Eso. A ver. Y ya. Eso, chicos, con esta fase de hemostasia secundaria. Aquí un poquito también algunas interpretaciones, los rangos de referencia para que se memoricen. Sí o sí memorícenselo, chicos. Sí les va a venir así tiempos, no les va a venir con rangos de referencia. Y de acuerdo a eso ustedes también evalúan cómo está.
También les puede venir una pregunta de alteraciones de coagulación. Les puede venir cuáles son los trastornos de coagulación para que tu recuento de plaquetas sea bajo. Te pueden preguntar, entonces tú sabes. Primero, producción disminuida. ¿Cómo lo evaluamos? A nivel de médula ósea. En médula ósea, ¿qué vamos a ver? Megacariocitos. ¿Cómo está nuestro número de megacariocitos? Sabemos nuestros rangos de referencia, 2 a 4. Si está por debajo de esto, por espícula. Si está por debajo de esto, entonces ya estaríamos viendo que hay una falla a nivel medular. Por lo general, en los casos de leucemia, vamos a evidenciar esto, ¿no? Que a nivel de médula ósea hay producción disminuida. La siguiente sería por secuestro plaquetario a nivel del vaso. Ahí el vaso se queda con las plaquetas. También sería un segundo factor del por qué tus plaquetas están bajas. Y aparte, aumento de destrucción por tal vez algún tipo de anticuerpo antiplaquetario, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en el caso de PTI, como les explicaba. Y aparte también está el SIT, que nos daría, ¿no?, un recuento muy por debajo. Por ejemplo, en el SIT, nuestro APTT va a estar prolongado, el TP va a estar prolongado y tu TT puede ser variable, ¿no? Puede ser normal o eh, normal o elevado. Entonces, casos de SIT, coagulación intravascular diseminada, vamos a encontrar este comportamiento también. Vamos a ver que todos los factores de coagulación van a estar elevados. Todo como vemos, ¿no? La vía extrínseca, la vía intrínseca, incluso la vía común. También les va a venir también un caso de SIT. Por ejemplo, aquí tenemos paciente, 40 años, plaquetas muy elevadas. Tus megacariocitos también te dicen que están muy por encima de 2 a 4. Plaquetas también millones, hablamos todavía de millones, son muy por encima. Entonces tu tiempo de sangría, en este caso, ¿no?, por más que esté muy elevado, aquí el paciente está pasando por un proceso neoplásico, que se evidencian megacariocitos anómalos. Y su recuento de plaquetas también son no sirve, sus plaquetas simplemente no sirven para tal vez algún tiempo de sangría, nada, para la coagulación no estaría sirviendo. Entonces, por más que tenga muy por encima, su tiempo de sangría, por ejemplo en este caso, va a estar muy elevado. Ya. Esto también, por si les viene anticuerpos anti-EDTA, anticuerpos anti-EDTA. Te pueden preguntar, si evidenciamos satelitismo plaquetario, ¿qué es lo que harías? Entonces aquí está la respuesta, ¿no? Repites la extracción sanguínea, pero con un tubo con citrato. Porque cuando nosotros evaluamos con el EDTA, a veces se forman este tipo, ¿no?, de anticuerpos anti-EDTA. El sistema inmunológico se activa contra el EDTA, contra el anticoagulante, y se produce este fenómeno, ¿no?, satelitismo plaquetario. Entonces tu recuento de plaquetas va a estar bajo. Y falsamente, ¿no?, por eso se llama pseudotrombocitopenia. Y esta sería la respuesta. Se repite la extracción pero con tubo con citrato. Entonces aquí ya no se va a formar pues algún tipo de anticuerpo para el citrato. Listo, chicos, ahí eso con hemostasia. Aquí hay ejercicios. Vamos a empezar ya. Caso número 1. Un APTT alto, TP normal y NR alto. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está causando? ¿Qué me dice? Hay una alteración del flujo. Ya. Hay un INR alto. Entonces hay algo que está haciendo, ¿no?, que este APTT esté alto. ¿Cuál sería la causa? La causa sería el consumo de warfarina, heparina.
Ujú, muy bien. APTT, APTK. Entonces nos vamos primero a las hemofilias, pensamos en eso, de ahí vemos que hay un INR alto, entonces no es la patología, ¿no? Sería por el consumo de algún tipo de fármaco. Entonces aquí sería heparina. Paciente heparinizado. En el caso número 2, ¿qué me dicen? Por ejemplo, un APTT, un APTK normal, un TT alto y un TP normal. Ahí se hace una prueba de mezclas Ya. y sería por inhibidores, Ya. Aquí, por ejemplo, cuando tenemos un TT alto sería dosaje de fibrinógeno o test de medición del fibrinógeno. ¿Ya? Fibrinógeno. A nivel de TT no hay mucho con algún tipo de factores. Por eso no se hace ni identificación de factores ni prueba de mezclas. Aquí no se solicita eso. Entonces, pues aquí sí, y aquí también. En el TP y APTT, en aquí sí. Se hace el dosaje de factores, se identifica el factor causante y también, por ejemplo, si no son inhibidores, no, si no son factores, serían inhibidores. Y se hace la prueba de mezclas. Aquí en el 3, ¿qué me dicen? ese es por el consumo de warfarina. Ahí en el chat, ¿alguien más, chicos? ¿Alguna opinión? Ya. Entonces, APTT normal, ya. Un TP alto, estaríamos pensando tal vez en, ya sabemos, ¿no? Un factor 7 tal vez. Entonces, INR alto, ya no pensamos en ese factor 7 en esa patología. Entonces nos vamos a que si es por algún tipo de medicación. Entonces, sí, ¿no? Como dice, warfarina. Número 4, ¿qué me dicen? Plaquetas bajas, ¿cómo sería tu tiempo de sangría? ¿Elevado, normal o bajo? Elevado. Elevado. Muy bien. Sería elevado. Eso es lo normal, ¿no? Que nosotros vemos. Cuando las plaquetas bajas, entonces tu tiempo de sangría prolongado, muy por encima. Entonces elevado. Número 5 que me dice. APTT alto. Ya ahí pensamos en algo. Entonces, ¿qué solicitaríamos? Ahí hay dos pruebas. Toma la muestra con tubo con citrato. Ya. Prueba de factores y la prueba de mezcla. Ujú. Muy bien, excelente. Primero, tu identificación, ¿no? De factores. Factores y aparte tu prueba de mezclas. Dosaje de factores y prueba de mezclas. Esos dos. Aquí en el 6, ¿qué me dicen? ¿En qué pensaríamos? El problema de factores. Ya. Pero el APTT alto, ¿qué factor específicamente o en qué patología pensaríamos primero? Hemofilia A o hemofilia B.
dependiendo del factor. Puede ser el factor 8, no, el factor 9 y no tengo el factor 8 o el factor 12. Ajá, sería el factor 8, hemofilia A, factor 9, hemofilia B. Entonces, ¿qué es lo primero que pensamos? Un APTT alto, hemofilias. Las hemofilias, ¿ya? Les puede venir tal vez en sus respuestas hemofilia A o hemofilia B, ya directamente con ese resultado, ¿no? Entonces tú te vas, hemofilia A, ves en tus alternativas, marcas hemofilia A, porque ya tienes, ¿no?, un APTT alto. E incluso INR normal, ya no pensarías que es por algún tipo de medicación. Y el resto normal, ¿no? Entonces pensarías en las hemofilias. El caso número 7, ¿qué me dice? Dos hojas de factores y también la prueba de mezcla. Y si hay algún diagnóstico, ¿qué me podrías decir? Con todo esto alto. ¿Algún tipo de patología? Les expliqué hace un rato. Cuando hay todo alto, ¿en qué pensamos? Coagulación intravascular diseminada, el CIT. En eso pensaríamos cuando está todo alto. O tal vez cuando tenemos sí o sí debe estar alto esto y sí o sí esto. Esto es variable. Entonces, eso evidenciamos en los casos de CIT. Ya. Ahora, número 8, ¿qué me dicen? También les expliqué hace un rato. Un APTT normal, TP alto, un TT alto y ANR normal. Decimos que no es por algún tipo de medicación. Ahora, el TT, factor 7, sabemos que tiempo de protombina es también está dentro de los dentro de las pruebas hepáticas, ¿no? Entonces, ¿qué sería aquí? Hablaríamos de alguna hepatopatía. Hepatopatía moderada. Ya, esa sería la respuesta. Hepatopatía moderada. Cuando vemos un TP alto, este es un marcador también a nivel del hígado, que se forma también en el hígado los diferentes factores. Entonces, y un TT alto que te confirma, ¿no?, de que sí estás frente a una hepatopatía. Esa es otra respuesta. El último, plaquetas normal, tiempo de sangría prolongado. ¿Cuál es la causa? A nivel de hemostasia primaria. ¿Quién afecta la hemostasia primaria? ¿Qué está pasando ahí? Tal vez algún consumo ¿de qué? De heparina puede ser. Ya.
hemostasia primaria, hay algo que te afecta a tu tiempo de sangría, que lo hace prolongado. Tus plaquetas están normales y un tiempo de sangría elevado. Warfarina. Tampoco. Warfarina es a otro nivel, hemostasia secundaria. Heparina, warfarina, hemostasia secundaria. A nivel de Aspirina. ahí está. Aspirina. Aspirina o algún tipo de antiagregante plaquetario. Esas dos. Entonces, ya chicos, sí o sí les va a venir un casito, tal vez de uno de estos. Entonces, aquí ya les puse más o menos cómo evaluar, ¿no? De lo alto, no normal, los casos clínicos les va a venir. Ustedes interpretan de acuerdo a cómo les estoy diciendo. Por ejemplo, en el primero, un repasito. Vemos APTT alto, nos vamos a la misma patología, ¿no? A las hemofilias. Y en R alto decimos, no es hemofilia, porque es paciente heparinizado. Nos vamos al número 2. Entonces, medición del TT. Siempre debería haber algún tipo de combinación, ¿no? APTT con TT o TP con el TT. Sería así. O esto con esto. Pero solamente estamos viendo un TT alto. Entonces, ¿qué solicitamos? Sería un test de fibrinógeno. Medición del fibrinógeno. ¿Cómo está? Para que se forme la red de fibrina. Aparte, tenemos el otro caso donde tenemos un TP alto. Entonces nos vamos directamente factor 7, algún tipo de patología a este nivel, tal vez hepatopatía. Vemos un INR alto, decimos, descartamos totalmente la patología y decimos, entonces es por consumo de warfarina. Caso número 4. Nosotros normalmente encontramos plaquetas bajas. Cuando encontramos plaquetas bajas, tu tiempo de sangría debería ser muy prolongado. Pasaría, ¿no?, de tus rangos de referencia. De ahí, número 5, siempre, cuando tenemos tanto APTT o un TT alto, cualquiera de los dos, siempre se solicita un dosaje de factores para evidenciar, para nosotros identificar ese factor que está causando la patología. Entonces sería un dosaje de factores y también una prueba de mezclas para saber que se trate tal vez de algún tipo de inhibidor. En el caso número 6, aquí un APTT alto, encontramos INR normal, entonces no es por el consumo, es netamente patológico. Entonces, ¿qué se hace? Tu dosaje de factores para nosotros saber, ¿no?, evidenciar que estamos frente a las hemofilias. Entonces va a ser hemofilia A, hemofilia B. Sea este factor 8 y aquí factor 9. Cualquiera de esos dos. Caso número 7, cuando encontramos todo elevado y un INR normal, entonces no es por causa de algún tipo de fármaco. La patología sería el SIT, coagulación intravascular diseminada. Pero el caso clínico te va a venir con estas siglas, SIT. Entonces aquí vamos a ver todo alto, tanto extrínseca, intrínseca, y vamos a ver la común, que también, ¿no?, a veces es variable. Pero cuando vemos todo alto, casos de SIT. En el 8 vemos que el TP es un marcador hepático. Entonces pensamos, ¿no?, en algún tipo de hepatopatía. Este va a ir acompañado del TT. Cuando este va acompañado del TT alto, entonces nos vamos netamente a la patología. Vemos un INR normal. Entonces, hepatopatía moderada. También una respuesta aquí. De ahí, cuando tenemos plaquetas normales, decimos, si tus plaquetas son normales, tu tiempo de sangría también tendría que ser normal. Debería estar dentro de los rangos. Pero si vemos que tu tiempo de sangría está prolongado, es por la causa de algo, pues. Algo está pasando ahí. Entonces, posiblemente paciente con algún tipo de tratamiento de aspirina.
Entonces, aspirina o a grandes rasgos, ¿no? Antiagregantes plaquetarios. Ya chicos, igual voy a ponerle las respuestas en un rato también para enviarles, para que ustedes también traten de identificar, ¿no? Más que nada como vemos. Como les digo, en su caso clínico les va a venir sin rangos de referencia. Apréndanse los rangos e interpreten de acuerdo a esto, de acuerdo a lo que les venga, ¿no? Sea hemofilia, algún tipo de tal vez fármaco, algo que esté causando eso, ¿no? Ya chicos, ¿hay alguna duda? ¿Qué me dicen? ¿Todo claro? Ya chicos, voy a para